Bienvenido al canal Last Down Stories. En mi vida anterior, mi suegro falleció repentinamente, dejando atrás una fortuna familiar de $1 millón y un colgante de jade de reliquia. Mi cuñada avariciosa, que siempre tuvo buen ojo para la riqueza, sorprendentemente eligió el aparentemente ordinario colgante de jade y nos dejó la fortuna de $1 millón. Ella sabía que se acercaba el apocalipsis y aún así fingió ser magnánima después de aprovecharse. Como la hermana mayor, asumiré la pérdida y elegiré el colgante de jade de reliquia sin valor, dejándote el dinero. Espero que vivas bien en el futuro y recuerdes mi amabilidad. Con asombro, toda nuestra familia, por gratitud, se ofreció a compartir la mitad de nuestra propiedad familiar con ella. Cuando llegó el apocalipsis de alta temperatura, toda nuestra familia ni siquiera sobrevivió una semana. Sin embargo, mi cuñada mayor vivió cómodamente con su colgante de jade que tenía un espacio incorporado. Después de que terminó el apocalipsis, naturalmente heredó nuestra propiedad familiar, pero no pudo resistirse a burlarse de nosotros que habíamos muerto, fingiendo ser generosos al darme la mitad de la propiedad familiar. La fortuna de $1 millón y el colgante de jade fueron legítimamente míos todo el tiempo, incluso en la muerte. Tomaste la mitad de lo que era mío, te lo mereces por morir. Cuando abrí los ojos de nuevo, había regresado al día en que mi suegro falleció repentinamente y lo primero que hice fue atar el colgante de jade con mi sangre, recuperar todo lo que me pertenece. Recuerdo claramente hace unos momentos estar envuelto en llamas abrasadoras, mi piel ampollada y carbonizada, la carne y la sangre derritiéndose, hasta que me hornearon en un esqueleto bajo el calor implacable. Al segundo siguiente, mi alma se sintió como si fuera jalada por una fuerza inmensa, flotando en el aire y finalmente apareciendo en un entorno desconocido. A diferencia del apocalipsis abrasador afuera, este lugar era sorprendentemente vibrante con exuberante césped verde y manantiales y lagos cristalinos, algo completamente imposible en un mundo postapocalíptico. Justo cuando estaba desconcertado, varias voces familiares llegaron repentinamente a mis oídos. Mi cuñada Fiona y su familia estaban sentados en el pabellón, disfrutando de la sombra fresca mientras comían sandía fría, con aire de suficiencia y desdén, observando desde lejos la trágica desaparición de mi familia en el apocalipsis abrasador. Esa perra linda y toda su familia finalmente están muertos. Desde que se casó con mi hermano estos últimos años, está completamente lo hechizó, y su vida ha estado prosperando. Sin embargo, ella se quedó parada y me vio trabajar en la tierra, sin querer prestarme ni un mísero millón. Eso es bastante malo, pero cuando mi hijo quiso quedarse en su casa para asistir a la escuela en la ciudad, ella se negó e incluso convenció a mi hermano para que dijera que no. Esa miserable mujer y su familia deben estar riéndose de mí a mis espaldas. Ahora están muertos, se lo merecen. Mamá, tómate un helado para refrescarte. Incluso el cielo no lo soportó y se llevó a toda la familia de esa miserable mujer. Fruncí el ceño ante la cara retorcida de Fiona. Nunca esperé que albergara tanto odio y hostilidad hacia mí y toda mi familia, pero todo lo que vio fue el lado glamoroso de mí y mi esposo Stephen, nunca las dificultades y luchas que soportamos para construir nuestras vidas desde cero. En cuanto al millón que afirmó que nos negamos a prestar, su carrera apenas comenzaba a despegar y requería fondos sustanciales para las operaciones. Además, fue su propia decisión obstinada de casarse con un hombre de una zona montañosa remota que no hacía más que beber y apostar todo el día. A pesar de todas las advertencias, inicialmente, le prestamos dinero varias veces, pero cada vez retrasó el pago con varias excusas y finalmente las deudas quedaron sin pagar. Después de un cálculo cuidadoso, todavía nos debe cientos de miles hasta el día de hoy. En cuanto a que su hijo viniera a la ciudad para la escuela, no fue como ella lo describió. Cuando nos enteramos de la noticia, los invitamos cálidamente a quedarse en nuestra casa. Sin embargo, gradualmente notamos que los objetos valiosos seguían desapareciendo uno tras otro. Fue solo a través de las imágenes de vigilancia que descubrimos a su hijo era el ladrón, como su tío y tía. Le dimos a su hijo la oportunidad de pasar página, pero nunca esperamos que por solo $1000, su hijo vendiera nuestra propuesta de proyecto preparada hace mucho tiempo a un competidor, causándonos una pérdida de más de $1 millón. Ahora están distorsionando la verdad y convirtiendo lo negro en blanco, burlándose y ridiculizando nuestros restos. Una oleada de resentimiento brotó en mí y deseé poder abalanzarme sobre ellos y destrozar sus horribles caras, pero fue inútil. Pasé a través de sus cuerpos incapaz de infligirles ningún daño real. Bajo la inmensa conmoción, de repente noté el colgante de jade ancestral alrededor del cuello de Fiona y el espacio oculto dentro de ese colgante no era otro que el pequeño mundo en el que estábamos ahora. Toda la familia de Linda es realmente tonta. ¿De verdad creen que dejaría pasar algo bueno? Pero incluso si el colgante de jade ancestral estuviera en sus manos, no sabrían cómo usarlo. Aún así encontrarían su fin. Solo en mis manos puede él
colgante alcanzar su máximo potencial. Durante la división de activos, actuaron todos generosos, fingiendo ser caritativos al darme la mitad. Los millones y el colgante de jade eran legítimamente míos para empezar. Robaron la mitad de lo que era mío. Incluso en la muerte merecen morir. Una vez que sobrevivamos al apocalipsis, podemos heredar legítimamente su empresa y riqueza. Escuchando, el dolor y la furia surgen como maremotos dentro de mí. Incluso con mi reacción lenta, finalmente entendí lo que estaba pasando cuando se dividieron los bienes familiares. Me había preguntado por qué Fiona, a quien siempre le encantó aprovecharse, renunciaría voluntariamente a millones en herencia y elegiría el aparentemente ordinario colgante de jade ancestral. Resulta que ella conocía el secreto del apocalipsis de alta temperatura y el colgante de jade ancestral desde el principio. No podía esperar a que toda mi familia muriera antes. Mis ojos ardían de furia mientras miraba a la codiciosa e hipócrita familia de Fiona. En un ataque de rabia, me abalancé sobre el colgante de jade ancestral que llevaba, decidido a destruirlo, pero en el momento en que me acerqué, fui envuelto y arrastrado por un rayo de luz cegador. Mirando el colgante de jade intacto justo delante de mis ojos, derramé 2 corrientes de lágrimas sangrientas en desesperación, jurando que si pudiera vivir otra vida, me aseguraría de que murieran sin un lugar de entierro. Papá falleció repentinamente de un ataque al corazón y no tuvo tiempo de organizar la herencia. Como la hermana mayor, tomaré la pérdida y elegiré el colgante de jade ancestral sin valor, dejándote la herencia de $1 millón. Espero que recuerdes mi amabilidad cuando vivas bien en el futuro. Aturdido, una voz familiar sonó en mis oídos, sobresaltándome. He renacido y me trajo de vuelta al mismo día en que mi suegro falleció repentinamente y mi cuñada. La familia de Fiona se apresuró a dividir la herencia. Miré a Fiona, que fingía ser razonable y generosa, y me burlé por dentro, pero no expuse directamente su fachada hipócrita. Justo cuando estaba a punto de hablar, una voz me ganó. No estoy de acuerdo. Miré a mi esposo Stephen sentado a mi lado con asombro, y él me dio una suave palmadita en el dorso de la mano. Sus ojos me tranquilizaron para que mantuviera la calma. En este momento, una audaz conjetura surgió en mi mente. ¿Podría mi esposo también haber renacido? Reprimí las dudas en mi corazón. Lo más importante ahora era asegurar los derechos de herencia del colgante de jade ancestral. Solo entonces toda nuestra familia podría sobrevivir al apocalipsis abrasador. Fingí estar tranquila e intervine. Apoyo a mi esposo y también estoy en desacuerdo. Las personas que no conocen la situación podrían pensar que estamos siendo irrazonables y tratando de aprovecharnos. Además, no necesitabas dinero urgentemente recientemente, pidiéndonos prestados 200,000. Incluso quería comprar un apartamento en el centro de la ciudad, así que te dejaremos tener los activos millonarios y asumiremos la pérdida eligiendo el colgante de jade de la reliquia familiar. En mi vida pasada, Stephen y yo no estábamos particularmente preocupados por cómo se dividía el patrimonio de mi suegro, así que cuando Fiona propuso heredar el colgante de jade de la reliquia familiar y renunciar a los activos millonarios, simplemente nos quedamos perplejos, pero considerando que era mi cuñada mayor y pensando que estaba pasando apuros, más tarde nos ofrecimos voluntariamente a dividir la herencia millonaria ella, dándole la mitad. Pensé que Fiona estaría agradecida, pero inesperadamente, justo después del entierro de mi suegro, comenzó a transmitir en vivo para hacerse la víctima, tergiversando la verdad y usando la opinión pública en línea para acosar cibernéticamente a toda nuestra familia. Dijo, mi cuñada es una persona desalmada e ingrata. Convenció a mi hermano de apoderarse de la herencia millonaria de mi padre. Incluso el colgante de jade de la reliquia familiar solo me lo dieron como recuerdo después de rogarle de rodillas. Después de que se casó con mi hermano y se convirtió en la esposa del jefe del grupo Sioux, miró a todos con desdén. Ni siquiera me dejó visitar a mi propia familia, diciendo que bajaba sus estándares y solo los avergonzaría. Quería que mi hijo se quedara en su casa para la escuela, pero nunca esperé que golpeara al niño hasta dejarlo negro y azul. Mi hijo estaba demasiado asustado para siquiera hablar sobre el abuso. Para ganarse la simpatía de los internautas, fingió descaradamente sus heridas frente al acoso en línea. Me encontré incapaz de defender mi inocencia. Esto llevó a los principales supermercados a negarse a hacer negocios conmigo. Socios y amigos nos bloquearon a mí y a Stephen, lo que obligó a mi familia y a mí a vivir como ratas corriendo por la calle, con todos gritando por nuestra caída. En el apocalipsis abrasador, mi casa se convirtió en el primer objetivo de los saqueos y ataques de los internautas. Lo que resultó en mi familia no sobrevivió ni una semana. Apenas terminé de hablar cuando la voz agitada y estridente de Fiona sonó. No, solo quiero el colgante de jade de la herencia,
pero justo cuando las palabras salieron de su boca, hubo una repentina y fuerte bofetada. Un fuerte golpe que aterrizó en su rostro cetrino y arrugado. «Cállate, Fiona, ¿quieres apoyar a la familia de tu hermano, pero no lo aprecian en absoluto? Te dije antes de venir que no fuera sentimental, no necesitan este dinero, ¿y cuál es nuestra propia situación ahora? Ni siquiera podemos salvarnos a nosotros mismos. Como un ídolo de arcilla vadeando un río, creo que está bien distribuir la herencia del abuelo de la manera en que sugirió tu cuñada». Nathan, el esposo de Fiona, tenía una expresión feroz, su rostro no delataba nada más que codicia por la enorme herencia. En la vida pasada, adhiriéndose al principio de que la armonía trae prosperidad, la cuñada mayor se salió con la suya al dividir la herencia de su suegro, por lo tanto, este pequeño episodio nunca había sucedido. Parece que Fiona aún no ha convencido completamente a Nathan. Esta podría ser nuestra oportunidad. Viendo a Fiona agarrándose la cara hinchada y enrojecida, hablé con frialdad, ya que el cuñado mayor está de acuerdo, distribuyámoslo de esta manera. Pero Fiona objetó una vez más. «No, Nathan, has olvidado lo que te dije antes de venir», susurró Fiona con urgencia, tirando del brazo al furioso Nathan mientras hacía expresiones faciales significativas mientras lo conducía a su habitación, bajando la voz. «Nathan, en esta vida nunca engañaría a nadie antes de engañarte a ti, y mucho menos bromear sobre el apocalipsis y asuntos de vida o muerte. Solo confía en mí esta vez, por favor, haré lo que me pidas después». Nathan se había endeudado mucho y últimamente sus acreedores lo habían estado acosando sin descanso, había pasado sus días escondiéndose y evadiendo, y había tenido suficiente de esta vida. Con solo 1 millón, todos sus problemas podrían resolverse. Él sacudió con enojo la mano de Fiona, mirando con furia y escupiendo maldiciones. «No eres más que un completo facilitador para tu hermano, te veo claramente ahora, diciendo tonterías sobre el apocalipsis. ¿Crees que soy idiota?». Mis ojos se oscurecieron. Efectivamente, Fiona había sabido todo el tiempo que se acercaba él. Apocalipsis. Una oleada de dolor e ira brotó en mi pecho, haciéndome apretar los puños instintivamente, con ganas de correr hacia adelante y destrozar a Fiona, pero al momento siguiente sentí una mano grande cubrir la mía. Stephen palmeó suavemente mi hombro tenso, dándome una mirada tranquilizadora y murmurando en silencio que tenía todo bajo control. Me congelé por un momento, luego instantáneamente me sentí muy feliz. Mi sospecha anterior era cierta. Mi esposo también había renacido. Esta Beth no estaba luchando sola. Mientras tanto, Fiona pareció notar mi mirada, sus ojos parpadearon con culpa mientras apresuradamente tiraba de Nathan de regreso a su habitación y cerraba la puerta. Media hora después, los dos regresaron a la sala de estar habitación, dijo Fiona. «Papá falleció repentinamente y Nathan bebió mucho por el dolor cuando escuchó la noticia. Solo trata su arrebato anterior como divagaciones de borracho como la hermana mayor. No puedo dejar que sufras una pérdida, ya lo ha reflexionado conmigo, así que no te lo tomes a pecho. Por eso te daré la herencia de $1 millón y me quedaré con el colgante de jade de la reliquia familiar como recuerdo. Creo que si papá todavía estuviera aquí, habría dividido la herencia de esta manera». No estaba claro lo que Fiona le había dicho a Nathan, pero cambió por completo su comportamiento habitual de mal genio. Simplemente murmuró algo en voz baja con insatisfacción antes de apartar la cabeza. Si no fuera por la herencia de $500 000 y la oportunidad de obtener más riqueza, no me habría tragado mi ira de esta manera. Su voz era extremadamente baja, pero aún así lo escuché. Efectivamente, mi cuñada mayor también había renacido, pensando que lo haría. Como en mi español vida pasada, se ofreció voluntariamente a dividir la herencia de $1 millón con ella, pero esta vez, su ilusión estaba equivocada, mientras que Fiona estaba nerviosamente temerosa de que no estuviera de acuerdo. Stephanie. Yo intercambiamos una mirada antes de decir fríamente: «Lo entiendo, ya que la hermana mayor eligió el colgante de jade ancestral, no tenemos más remedio que estar de acuerdo». Fiona no esperaba que cambiáramos repentinamente de opinión y estuviéramos de acuerdo. Se congeló por un momento, claramente desconcertada, pero luego dejó escapar un largo suspiro de alivio. Su alegría evidente mientras instaba ansiosamente al abogado de sucesiones a proceder. «¿Qué está esperando, abogado?» «Cuñada, mira, ya firmé y tomé las huellas dactilares. ¿Dónde está el colgante de jade de la reliquia familiar?». Viendo la impaciencia de Fiona, incapaz de esperar ni un segundo más, Stephen y yo intercambiamos miradas. Nuestros corazones se llenaron de risas frías mientras el frío entre nosotros se hacía más profundo. Si Fiona supiera que en la media hora que tardaron en regresar a su habitación, ya había tomado la iniciativa de atar el colgante de jade ancestral con mi sangre. Me pregunto si todavía podría sonreír ahora. Si, habiendo renacido,
no he estado inactivo, los planes intrigantes de Fiona están prácticamente salpicados por toda mi cara, es como si hubiera escrito directamente que tiene la intención de drenarme a mí y a toda mi familia, sin dejar ni un trozo de hueso atrás, y cada vez que recuerdo las trágicas muertes de mi familia en el abrasador apocalipsis orquestado por Fiona en mi vida pasada, una rabia incontrolable arde ferozmente dentro de mí, así que después de confirmar que Stephen también ha renacido, se me ocurrió un plan. ¿No cree Fiona que es inteligente? Entonces que aprenda lo que significa ser izada con su propio petardo. El colgante de jade ancestral solo puede reconocer a un maestro. Al cantar la frase, el colgante regresa a su posición. Puede regresar instantáneamente al lado de su primer dueño vinculado con la sangre en cualquier momento y en cualquier lugar. El colgante de jade ancestral con el permiso del propietario no afecta los derechos de uso de quienes lo obtengan más tarde. Por esta razón, utilicé la regla del reconocimiento de sangre para la propiedad después de renacer. Lo primero que hice fue reclamar la propiedad del colgante de jade ancestral a través del reconocimiento de sangre, y Fiona nunca sabría nada de esto, y mucho menos se daría cuenta de que su almacenamiento era en realidad para mí y toda mi familia. Después de escuchar mi plan, Stephen me apoyó mucho. Desde el principio, me cubrió aprovechándose de la personalidad irritable y de mal genio de Nathan, lo que provocó un conflicto entre Fiona y Nathan. Durante el breve momento en que los dos salieron de la sala de estar para regresar a sus habitaciones, completé todo el ritual de unión de sangre con el colgante de jade ancestral. Esta es también la razón por la que Stephen y yo cambiamos de opinión repentinamente y acordamos, en esta vida, lo haré. Reclamar todo lo que nos pertenece a mí y a mi familia, y hacer que la familia de Fiona pague el doble por lo que hicieron en la vida anterior, después de completar los arreglos funerarios para su suegro, Fiona. Habiendo obtenido el colgante de jade de la reliquia familiar como deseaba, nos lanzó una mirada codiciosa a Stephen y a mí sin mostrar intención de irse. Al ver esto, sonreí con frialdad, todavía con la esperanza de compartir voluntariamente millones de herencia con ella. Fiona, siendo tan fea, no debería soñar tan en grande, dije con frialdad. Cuñada, finalmente hemos terminado con los arreglos funerarios de papá. Se está haciendo tarde. Si quieres pasar la noche en la ciudad natal, siéntete libre. Stephen, es hora de que nos vayamos a casa. Con eso ignoré a Fiona, que estaba congelada en su lugar, y me fui sosteniendo la mano de Stephen, pero en el momento en que di un paso, escuché una fuerte bofetada por detrás, seguida por el furioso regaño de Nathan a Fiona. ¿Dónde están los 500.000? Juraste que te ofreces voluntariamente a dividir la mitad de la herencia con nosotros. ¿Dónde está el dinero? ¿Te atreves a meterte conmigo? Te despellejaré vivo hoy. Fiona se cubrió la mejilla ardiente, su mirada fija en nuestras figuras que se alejaban. Su confusión creciendo junto con el odio en su rostro, o apretando los dientes, escupió: Linda, perra, no sé por qué las cosas son diferentes esta vez, pero el colgante de jade de la reliquia familiar sigue siendo mío. En esta vida, te haré pagar caro por esto. Y tu riqueza será mía tarde o temprano. No seguí completamente el camino de mi vida anterior. Después de que nos fuimos, era fácil imaginar que Fiona fue golpeada por Nathan, y eso es exactamente lo que sucedió. Durante los siguientes 2 días, Fiona a menudo aprovechó la oportunidad para hacerse la víctima frente a mí. Con su rostro herido, se quejó entre lágrimas de sus dificultades. Cuñada, ¿podrías prestarme 5,000? ¿Conoces la situación de mi familia? Tu cuñado es solo un bastardo imprudente, tiene una deuda enorme, los acreedores están bloqueando nuestra puerta y con el comienzo de la escuela pronto no podemos juntar el dinero. El niño llora desesperadamente y tu cuñado se desquita conmigo con palizas y maldiciones. Llamando al niño que llevé una carga de pérdida de dinero, diciéndome que averigualo yo misma o venderá al niño para pagar la deuda, pero solo soy una mujer rural. ¿De dónde sacaría el dinero, cuñada? Te lo juro, solo préstame 5,000. Te lo devolveré más tarde. Muchas veces, mirando su expresión hipócrita pero fingida de humildad, no sentí nada más que asco y náuseas. Todavía está mirando la herencia de $1 millón de su suegro. Parece que Fiona fue atormentada bastante por Nathan, empujada a la desesperación. De lo contrario, no estaría constantemente haciéndose la víctima y llorando pobreza cada vez que tenía la oportunidad. En cambio, debería estar corriendo contra el tiempo para almacenar suministros antes de que llegue el apocalipsis abrasador, pero según mis observaciones de ella estos últimos 2 días, no ha estado haciendo eso. Lo mismo aquí, en esta vida. No tomé la iniciativa de ofrecerle la mitad de la herencia de $1 millón de mi suegro, por lo que no tiene el dinero para almacenar. En cuanto a Fiona, víctima de juegos y pobres llorando, me negué fríamente. De ninguna manera. Fiona inmediatamente entró en pánico al escuchar esto. Y soltó: Linda, perra, cuñada, acabas de heredar $1 millón.
¿cuál es el problema de darme 500.000 para ayudar a tu cuñada? ¿De verdad tienes que quedarte de brazos cruzados y verme sufrir? Antes de que pudiera terminar, colgué el teléfono fríamente. Después de algunos intentos, Fiona pareció darse por vencida cuando se dio cuenta de que no podía pedirme dinero prestado. Estaba bastante feliz de tener algo de paz y tranquilidad por eso. 3 días después llegaría el apocalipsis de calor extremo, y tenía mucho que hacer antes de que llegara. La máxima prioridad era almacenar suministros, aunque ya he atado con sangre el colgante de jade ancestral. Absolutamente no confiaré mi destino a Fiona. En esta vida, ella no heredó los 500,000, así que no hay garantía de cuántos suministros terminará acumulando. Siempre es mejor mantener el control de su propio destino en sus propias manos. En este momento, mi esposo Stephen y yo estamos completamente en la misma página. 3 días no es particularmente mucho ni corto. Debemos aprovechar al máximo el tiempo restante para acumular tantos suministros como sea posible. Habíamos discutido dónde almacenarlos. Suministros almacenados con mi esposo. Uno siempre debe ser cauteloso con los demás. En el apocalipsis abrasador, las leyes y regulaciones pierden sentido, la moralidad colapsa y la gente recurriría al saqueo y la matanza solo para sobrevivir. En mi vida anterior, tenía un pequeño hábito de acaparar. Me encantaba mantener nuestro refrigerador grande y los estantes de refrigerios completamente abastecidos. Mantenía un jardín de invernadero y tenía una gran piscina en casa. Stephen y yo construimos nuestra fortuna desde cero a través del negocio de alimentos, y nuestro almacén también estaba abastecido con suministros. Dados los recursos de nuestra familia, no deberíamos haber luchado para sobrevivir ni siquiera una semana. Pero esto se basa en la premisa de dejar de lado el lado feo de la naturaleza humana. Además, en la vida anterior, Fiona usó deliberadamente Internet para exponer las direcciones de mi casa y el almacén de la empresa, lo que llevó a los ya hambrientos y gente desesperada cerca lanzando ataques frenéticos a mi casa. Al principio, solo confiscaron nuestros suministros, nos encerraron en una pequeña habitación y nos cortaron la comida. Más tarde, cuando la comida en casa se acabó, amenazaron la vida de mi hijo para obligarnos a Stephen y a mí a aventurarnos en el calor abrasador para buscar comida. Sin embargo, la comida cercana finalmente fue limitada, y tanto Stephen como yo ya estábamos exhaustos por confiar únicamente en la pura fuerza de voluntad para seguir adelante. Pero para nuestro horror, esas personas finalmente perdieron toda conciencia. Al final, nos trataron como su comida, atormentando a mi familia día y noche. Fuimos torturados más allá de la resistencia. Así que una noche, cuando esas personas dormían, huimos con nuestro hijo en brazos, pero para entonces, la temperatura exterior ya se había disparado a 65 grados, cuando los primeros rayos del sol aparecieron en el horizonte. Mi cuerpo fue consumido por las llamas abrasadoras, derritiéndose en un charco de sangre en poco tiempo. Recordando las trágicas experiencias de nuestras vidas pasadas, mi esposo y yo decidimos separarnos y tomar caminos separados. Él es responsable de al renovar la casa. Es necesario reemplazar todas las puertas y ventanas por puertas y vidrios blindados. Además, se debe instalar una capa de acero blindado en las paredes exteriores y una capa de aislamiento. Durante los próximos 3 días, mi hijo y yo nos encargaremos de almacenar provisiones. No sé cuánto durará el apocalipsis de las altas temperaturas, pero sabía que con los 3 días limitados y los fondos disponibles, debía abastecerme de la mayor cantidad posible de provisiones. Para lograrlo, mi hijo y yo dirigimos inmediatamente nuestra atención a los mercados mayoristas, donde se podían comprar la mayoría de los productos disponibles, lo que nos ahorra mucho tiempo y esfuerzo. La noche anterior ya habíamos preparado la lista de compras. Primero 150 bolsas de arroz, 100 bolsas de harina, 50 bolsas de cereales secundarios, 200 barriles de aceite de cacahuete y 200 barriles de aceite vegetal, 50 cajas de salsa de soja, 50 cajas de sal, 1000 huevos de pato, 200 libras de carne seca y varios pescados y carnes secas, 50 cajas de fideos instantáneos de varios sabores, 100 cajas de ollas calientes autocalentables, 5 cajas de galletas comprimidas, nueces y varios bocadillos, y luego estaba almacenando agua. Antes de esto compré 100 torres de agua para almacenar agua. Aunque el colgante de jade ancestral contiene su propio pequeño mundo con recursos hídricos, no podemos predecir cuánto durará el apocalipsis de alta temperatura ni podemos determinar cuánto durará el agua en ese pequeño mundo. Esto se considera estar preparado para cualquier eventualidad, y el agua es uno de los componentes indispensables del cuerpo humano. Por esta razón, compré 1000 barriles de agua embotellada y 100 cajas de agua potable embotellada. 50 cajas de refrescos y bebidas varias, y 20 cajas de helados y paletas de varios sabores.
Luego vinieron las necesidades diarias, 100 tubos de pasta de dientes, 300 cepillos de dientes, 50 cajas de champú, gel de baño y detergente para ropa, y 10 cajas de toallas y toallas de baño. Incluso en un apocalipsis de alta temperatura, uno debe esforzarse por ser refinado para este propósito. Se preparan 100 botellas de limpiador facial y 50 cajas de mascarillas faciales y sueros. Además, compré muchas semillas de verduras y frutas para ver si se pueden cultivar en mi pequeño espacio. Si tengo éxito, mi familia tendrá un suministro infinito de verduras y frutas frescas. En el futuro, pensando en esto, también compré más de una docena de pollos, patos, gansos y 50 tipos diferentes de peces, si pueden sobrevivir en el pequeño mundo del colgante de jade ancestral. Mi familia tendrá carne fresca de varios tipos en el futuro, si no, matándolos en el lugar y guardarlos en el congelador proporcionará suficiente comida para mucho tiempo. Para evitar llamar la atención, mi hijo y yo fuimos a varios mercados mayoristas y supermercados antes de apenas lograr comprar todos los suministros enumerados. Aún así, algunos dueños de tiendas todavía preguntaban con curiosidad el motivo cuando nos veían comprando carretadas de suministros. Cada vez que escuchaba esto, daba la excusa preparada de antemano: estos son para obras de caridad. Planeamos ir a las áreas montañosas en los próximos días para ayudar a los niños de allí todos los años. Mi familia participa en actividades benéficas, por lo que estos dueños de tiendas no pensaron mucho en ello. Al contrario, al ver tantos productos vendidos, ya estaban sonriendo de oreja a oreja. Algunos dueños bondadosos incluso se ofrecieron a ayudar a transportar los productos de forma gratuita. Inicialmente quise negarme, pero luego se me ocurrió una idea y acepté con una sonrisa. El segundo día antes de la llegada del apocalipsis de las altas temperaturas, antes del amanecer, mi hijo y yo comenzamos otro día de acaparamiento de suministros. A diferencia de ayer, hoy el enfoque fue abastecerse de varios artículos para el hogar. Electrodomésticos como refrigeradores, generadores y paneles solares, que son esenciales en el apocalipsis de altas temperaturas. Las fallas de la red eléctrica son inevitables, por lo que los paneles solares jugarán un papel crucial en el futuro. Ya sea congelando artículos o proporcionando iluminación, la electricidad será indispensable. Además de eso, también compré muchos libros, especialmente novelas románticas. No tuve tiempo para leerlos antes por el trabajo, pero después del apocalipsis tendré mucho tiempo. Hablando de eso, compré específicamente varios teléfonos. Durante el apocalipsis de altas temperaturas, Internet colapsará, pero puedo descargar todos los programas de televisión y películas que quería ver. Pero nunca tuve tiempo para antes de que llegara el apocalipsis, luego puedo verlos lentamente más tarde, por sugerencia de mi hijo. También compré algunos juegos de Mahjong y una caja de naipes. Cuando llegue el apocalipsis, toda mi familia puede comer mientras juega, tanto para pasar el tiempo como para divertirse. Para cuando terminé de comprar todo, ya estaba oscuro afuera. Lo que me sorprendió aún más fue que al pagar, me encontré inesperadamente con Fiona, que llevaba días sin tener noticias mías. Cuando la vi, estaba claro que ella también me había notado. Fiona miró mi carrito de la compra con una pizca de confusión en los ojos, e inmediatamente mostró una expresión de desdén y burla en su rostro, murmurando con veneno: la herencia millonaria de papá se desperdició así, se gastó en un montón de cosas inútiles. Pero ni siquiera me prestaron a mí, su propia hermana, $500,000. Espera un par de días más. Linda perra, veré qué tan altanera puedes mantenerte entonces. Haré que te arrodilles y me lamas los dedos de los pies para disculparte. Su voz no se bajó deliberadamente y cada palabra llegó a mis oídos con claridad. Con ojos helados miré los carritos de la compra llenos de diversos bocadillos y comestibles frente a ella, apretando los labios con fuerza. Fiona estaba tan segura de que en esta vida, mi familia se encontraría con el mismo destino trágico que antes, pero su pequeño e inteligente plan va a fallar esta vez. Esta vez, al contrario, los suministros que está acumulando ahora son en realidad para toda mi familia. Me pregunto si seguiría siendo tan arrogante si lo supiera, o si simplemente se derrumbaría. Por supuesto, realmente no me importa, pero lo que dijo la dependienta a continuación me dejó perplejo. Señora Fiona, ha vuelto a comprar, ha gastado un total de 500,000 en nuestra tienda y ahora es una super VIP. Todos los artículos tienen un 25% de descuento para usted. Esta vez su compra total es de 100,000, así que solo necesita pagar 75,000. Fiona, que siempre era tacaña y obsesionada con el dinero, actuó fuera de personaje esta vez, levantó ligeramente la barbilla y entregó una tarjeta bancaria, sin siquiera parpadear cuando escuchó el pitido de la transacción.
Mientras guardaba la tarjeta en su bolso después de pagar, me miró y fingió sorpresa, tapándose la boca con la mano. Oh cuñada, tú también estás aquí de compras, lo siento, acabo de verte, de lo contrario, habría pagado por tus cosas antes, pero como acabas de heredar 1 millón de papá, el dinero no debería ser un problema para ti, de lo contrario. No estarías comprando tantas cosas que solo les gustarían a los niños de primaria, los paneles solares para los electrodomésticos ya se habían entregado antes, ahora, mi carrito de compras estaba lleno solo con juegos de mahjong, naipes, equipos de bádminton y ping pong y varias novelas románticas. No soy alguien para criticar, cuñada, pero incluso si la fortuna cae del cielo, el dinero no debe gastarse así. Si papá estuviera mirando desde el cielo y te viera malgastando la herencia de $1 millón que ahorró durante años de frugalidad, seguramente estaría furioso y te resentiría. Cuñada, eres joven e impulsiva. ¿No te das cuenta de lo difícil que es ganar dinero? Si mi hermano te viera traer a casa tantas compras inútiles, te regañaría por malgastar el dinero. Esto es lo que haremos. Como la cuñada mayor, yo no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo te culpan. Deposita el dinero conmigo temporalmente y lo guardaré para ti. Me quitaré las críticas de mi hermano y diré que fue mi hija la que estaba siendo irrazonable y te pidió que compraras estas cosas. Su voz era tan fuerte que inmediatamente llamó la atención de los transeúntes, que comenzaron a señalarme y susurrar sobre mí. TSK, parece lo suficientemente mayor como para saberlo mejor, pero está comprando un montón de novelas que ni siquiera los niños de primaria leerían. Cualquier hombre que se case con una mujer tan derrochadora está maldito por 8 vidas. Solo una cuñada tan tranquila como ella la cubriría. Si mi nuera se atreviera a gastar dinero de forma tan imprudente, me aseguraría de que mi hijo se divorciara de ella inmediatamente. Los comentarios se volvieron cada vez más duros, mientras que el rostro de Fiona rebosaba de creciente presunción. Al ver la sonrisa hipócrita de Fiona, fruncí los labios en una sonrisa fría. ¿De verdad creía que podía presionarme para que le entregara $1 millón? Herencia a través de la opinión pública. Sigue soñando. Si mi cuñada de verdad se preocupa tanto por mí, ¿por qué no pagas la cuenta por mí? Así Stephen no me culpará. Vale, tú. Fiona ya se había preparado para recibir mi herencia. Tras oír mis palabras, la sonrisa en su rostro se congeló y empezó a tartamudear. Linda perra, ¿cómo pudo mi hermano casarse con una mujer tan desvergonzada como tú? ¡Qué desgracia para nuestra familia! La gente a su alrededor asintió al oírlo. ¿Cómo puede existir una persona así en el mundo? ¡Qué desgracia para nosotras, las mujeres! La despojaré de su feminidad por todos. Ante las duras palabras de todos, no entré en pánico, dijo con frialdad. El valor total de este carrito de la compra es de apenas 1000 yuanes. Mi cuñada sigue diciendo que se preocupa por mí, pero ni siquiera me dará esta pequeña cantidad, mientras espera que le entregue millones. ¿Desde cuándo ha existido un trato tan bueno en el mundo? Al oír esto, aquellos que acababan de hablar en defensa de Fiona se callaron de inmediato, aquellos que la habían apoyado hace un momento ahora se convirtieron en acusadores. Eso tiene sentido. Nunca esperé que esta mujer, con su rostro aparentemente simple y honesto, fuera tan astuta, usando a todos como su arma. Por suerte, la chica era lo suficientemente aguda como para ver a través de ella. Fiona no pudo soportar las críticas públicas. Su rostro se oscureció como si pudiera exprimirse tinta. En medio de los dedos que la señalaban, empujó apresuradamente su carrito de mercancías y huyó. Observé su figura alejarse, mi mirada se profundizó con pensamientos. Este pequeño incidente no pesó mucho en mi mente, pero lo que me desconcertó fue, sin los 500,000 que había dado voluntariamente en la vida anterior, ¿de dónde sacó Fiona tanto dinero esta vez? Esa noche las dudas en mi corazón se resolvieron. Después de organizar todos los suministros, exhausto, me acosté en la cama y entré caprichosamente en el pequeño mundo del colgante de jade ancestral por pura fuerza de voluntad. En el momento en que llegué, escuché a Fiona. Quejas venenosas. Esa perra de Linda me hizo quedar mal delante de todos. Nunca la perdonaré en esta vida. Espera que pague por ella. Ni siquiera me dio 500,000, tan rica que ni siquiera ayuda a comprar una casa en el distrito escolar. Solo mira mi dinero. Está soñando. Me esforcé tanto y estafé minuciosamente dinero en línea para acumular suministros, y ella se atreve a codiciarlo. Así que así es como es. Me pregunté cómo se hizo rica de repente con el interés compuesto de los préstamos en línea. Fiona tenía la intención de cobrar una fortuna masiva durante el apocalipsis de las altas temperaturas. Para cuando el apocalipsis terminara, si esas personas seguirían vivas era cuestionable. De esta manera, podría acumular suministros con el dinero y evitar devolver los préstamos en línea.
de hecho fue una idea inteligente, pero ¿y si los prestamistas en línea se enteraban de antemano? ¿Qué destino le esperaba a Fiona? Por un momento de repente sentí mucha curiosidad, el último día antes del apocalipsis de las altas temperaturas. Llegué y ya podía sentir el calor sofocante en el aire temprano en la mañana, revisé el informe del clima, solo mencionaba una advertencia de alta temperatura para los próximos días, con una sequía severa este año, aconsejando a todos que se prepararan para el desastre y se abastecieran de agua si era necesario. Sacudiendo la cabeza mientras leía el informe, pensé para mí mismo, habiendo vivido esto una vez antes, no era que no hubiera considerado advertir a todos sobre el inminente apocalipsis de altas temperaturas, pero ¿quién me creería? En el mejor de los casos, la gente lo descartaría como una broma, y algunos incluso podrían pensar que había perdido la cabeza. Además, en un apocalipsis, los primeros en morir suelen ser los demasiado compasivos. Los recuerdos de mi vida pasada, siendo robado, quemado y masacrado por los vecinos y los que me rodeaban, pasaron por mi mente y el pensamiento se desvaneció tan rápido como había aparecido. ¿Qué tienes en mente? Una voz suave habló. De repente detrás de mí Stephen me miró con preocupación, abrazándome fuerte. Negué con la cabeza para aclarar mis pensamientos, respiré hondo y dije, mañana marca el comienzo del apocalipsis de calor extremo, todo está preparado. Pero me pregunto si deberíamos pasar el último día antes del apocalipsis disfrutando de un festín enorme. Mi sugerencia fue inmediatamente recibida con aprobación por Stephen y nuestro hijo. Sin demora, los tres nos dirigimos a la puerta. Festejamos desde la mañana hasta la tarde, frotándonos la barriga llena y eructando, incapaces de comer otro bocado. Antes de salir del restaurante, empacamos una variedad de deliciosos platos para disfrutar más tarde esa noche, y antes de volver a casa, hicimos un último viaje al supermercado para recoger cualquier artículo que pudiéramos haber perdido en los últimos días. Después de regresar a casa de las compras, organicé las provisiones nuevamente y para cuando miré el reloj, ya eran alrededor de las 2 o 3 de la mañana. A esta hora en el pasado, incluso sin encender el aire acondicionado, se sentiría fresco, pero esta noche era inusualmente calurosa, a pesar de ser de madrugada, cuando el rocío es más intenso. La temperatura ya había alcanzado los 40 grados. En Internet, ya había una abrumadora ola de quejas sobre el repentino clima anormal. Algunos internautas perspicaces habían comenzado a almacenar suministros y agua, pero eran solo una pequeña minoría. La mayoría de la gente permaneció indiferente, incluso burlándose y menospreciando a quienes los acaparaban, pensando que estaban haciendo una montaña de un grano de arena. Cuando salió el sol, la gente notó algo inusual en su camino al trabajo como de costumbre. Poco después de salir, la piel expuesta a la luz del sol se enrojeció, e incluso sentados en oficinas con aire acondicionado no podían dejar de sudar. Algunos internautas se quejaron en línea, empresa tacaña, ¿el aire acondicionado está roto? Hace mucho calor y aún así no bajan la temperatura. Si la empresa puede falsificar cuentas, ni siquiera pueden arreglar el aire acondicionado. Pero más internautas dijeron que la temperatura de hoy es realmente anormal, y sigue haciendo calor incluso con el aire acondicionado y los ventiladores encendidos. Algunos internautas convirtieron el clima abrasador en bromas. Como freír huevos en la carretera o cronometrar cuánto tardan en derretirse los cubitos de hielo bajo el sol. Se puede decir que el primer día del apocalipsis de calor extremo, la mayoría de la gente mantuvo una actitud entretenida y no se lo tomó en serio. Pero al segundo y tercer día, la gente poco a poco empezó a notar que algo andaba mal. De camino al trabajo, las llantas del auto estaban quemadas y pegadas al suelo, sosteniendo un paraguas bajo el sol. Se incendió en poco tiempo solo. 5 días después del apocalipsis de calor extremo, las carreteras comenzaron a colapsar, la gente no podía ir a trabajar como de costumbre y las empresas comenzaron a cerrar indefinidamente a gran escala. Finalmente, al darse cuenta de que algo andaba mal, la gente comenzó a acaparar frenéticamente suministros en una prisa desesperada. Todos los días, abrir el teléfono reveló escenas de personas librando sangrientas batallas por una botella de agua o un bocado de comida. En cuanto a la ley y el orden, ¿qué pasa con ellos? Al principio todavía había departamentos que lo gestionaban, pero a medida que aumentaban los incidentes maliciosos, no pudieron mantener el ritmo y la ley y el orden colapsaron gradualmente. Cada día los temas de tendencia cambiaban en diferentes momentos. Mientras estaba sentado en el sofá de la sala como siempre, comiendo sandía fría, nunca imaginé que al actualizar los temas de tendencia nuevamente, encontraría el drama de mi propia familia, o tal vez Fiona finalmente no pudo contenerse más.
Expuso deliberadamente o más precisamente difundió rumores sobre que mi familia tenía comida y agua, compartiendo públicamente nuestra dirección y situación detalladas, utilizando la opinión pública en línea para incitar a la gente a venir y saquear nuestros suministros. La gente inicialmente se mostró escéptica, pero los vídeos de mí almacenando suministros unos días antes comenzaron a circular en línea. Cuando vieron que se transportaban cantidades masivas de alimentos a mi casa en camiones llenos, algunos inmediatamente tuvieron pensamientos maliciosos. En poco tiempo mi casa se convirtió en el blanco de la crítica pública, la generalmente amistosa. Los primeros vecinos en llegar a mi villa fueron con miradas amenazantes, gritaban uno tras otro, exigiendo que abriéramos la puerta y entregáramos los suministros, o entrarían a la fuerza. No me preocupé en absoluto por esto, al contrario, guisé tranquilamente una olla de tiernas y sabrosas patas de cerdo, una olla de cangrejos de río picantes y aromáticos, y una sopa de mariscos con un caldo blanco lechoso. Los tres nos sentamos frente a la pantalla de vigilancia, saboreamos nuestra comida con deleite mientras observábamos a los alborotadores afuera. El último día antes de que llegara el apocalipsis, nuestra casa fue completamente renovada con instalaciones a prueba de balas de primera calidad, lo que hacía imposible entrar desde el exterior incluso con armamento pesado. Además, en comparación con los alborotadores afuera, mi atención estaba más centrada en la familia de Fiona, que se alojaba en su propio pequeño refugio. Fiona, al igual que en su vida anterior, tenía una expresión alegre, esperando ansiosamente que los alborotadores irrumpieran y causaran estragos, saqueando e incendiando mi casa, pero se sintió decepcionada al ver a mi familia comiendo mejor que la suya. Su sonrisa se congeló al instante, torciéndose en un gruñido mientras siseaba. ¿Cómo es esto posible? Esta perra todavía tiene comida y come mejor que yo. ¿Qué le pasa a esta gente de afuera? Un montón de cobardes. Ya les dije dónde están la comida y el agua, pero solo se quedan ahí parados como idiotas. Date prisa y actúa, mata a esa perra de Linda y a su familia, olvídalo, esta gente es inútil, ya que ese es el caso. Grabaré un vídeo ahora mismo y lo publicaré en línea para atraer a más gente aquí. Me niego a creer que Linda y su miserable familia aún puedan mantenerse fuera de problemas. Le haré pagar caro por liderar la burla contra mí en el supermercado ese día. Con eso, tecleó furiosamente en su teléfono. Pronto, un vídeo y fotos de toda mi familia comiendo en la sala de estar ocuparon un lugar destacado en la lista de tendencias, difundiéndose a una velocidad alarmante. Todo el internet se inundó de comentarios de odio dirigidos a mi familia. Algunos nos maldecían por ser egoístas y acaparar comida, otros deseaban que toda nuestra familia se fuera al infierno, e incluso hubo amenazas directas. Porque todos deberían pasar hambre mientras tu familia festeja hoy. Seré la encarnación de la justicia. ¿Algún hermano de verdad conmigo? Tomen sus machetes y vamos a confiscar la comida. Debajo de su comentario, una multitud intervino en acuerdo. Fiona observó la sección de comentarios cada vez más acalorada con una sonrisa satisfecha. Linda, perra. Veamos con qué calma puede seguir comiendo ahora. Mientras tanto, se burló de los internautas que llegaban en masa de todas partes, robando comida. Todo es mío, todo lo que tiene esa perra me pertenece. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Su rostro se retorció con malicia. No me extraña que vi a esa perra en el supermercado el otro día. Estaba en secreto acaparando comida a mis espaldas. Casi me engañó. La escena frente a ella cambió de mi sala de estar a mi sótano, cuando vio que, aparte de 2 habitaciones, todo el espacio estaba lleno de comida. Sus ojos brillaron con codicia, iluminándose instantáneamente. Esa perra realmente acumuló tanta comida a mis espaldas, pero pronto toda esta comida será mía. Me pregunto si esa perra todavía tendrá apetito cuando se entere. Mientras hablaba, ya había comenzado a mover la comida a su almacenamiento secreto. Viendo a Fiona trabajando ocupada, una sonrisa fría se curvó en las comisuras de mis labios. Había estado preocupado por cómo transportar estos suministros sin agotarse, y ahora un trabajador gratuito se había entregado directamente a mi puerta. Si Fiona supiera que todos sus esfuerzos serían en vano al final, e incluso el pequeño mundo que tenía era mío, ¿se volvería loca? Pronto la respuesta se revelará. Después de un tiempo, cuando Fiona se regocijó en secreto al mover todos los suministros de mi villa y se sentó allí con aire de suficiencia con las piernas cruzadas, observando la escena en mi casa desde la distancia. Al ver una multitud de más de 100 personas reunidas afuera de mi casa, armadas con varias herramientas y luciendo feroces, listas para saquear los suministros, prácticamente aplaudió con alegría. Linda, perra, hoy es el día en que muere toda tu
Familia, antes de que mueras te dejaré comer hasta saciarte, considéralo mi misericordia como tu cuñada mayor. Escuchando las viciosas palabras de Fiona, intercambié miradas con Stephen y los demás. Ahora era el momento de reclamar el colgante de jade que por derecho me pertenecía. Sí, no había tenido prisa por recuperar el colgante de jade de reliquia familiar antes porque el momento no era el adecuado, pero ahora era perfecto. Recité el código secreto y el colgante de jade ancestral apareció inmediatamente en mí. Mientras tanto, Fiona, que había estado regodeándose y deleitándose en su triunfo dentro de la dimensión de bolsillo, deseando la muerte de toda mi familia, junto con su propia familia, fue expulsada instantáneamente de la dimensión de bolsillo en ese mismo instante. Todavía sostenía una sandía a medio comer en su mano, mirándome con total incredulidad. ¿Qué está pasando, linda perra? ¿Hiciste algún truco? Mi colgante de jade. Mientras hablaba, sus ojos se volvieron feroces y se abalanzó para arrebatarme el colgante de jade del cuello, pero antes de que pudiera tocarme, ya me había deslizado a la dimensión de bolsillo del colgante con Stephen y los demás, dejando a toda la familia de Fiona desconcertada y furiosa. En ese momento incluso Fiona, lenta como era, finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y entendió lo que se había sentido mal antes, pero ya era demasiado tarde. Perra, linda, ¿cómo te atreves a tenderme esta trampa? Observé a la frenética y furiosa Fiona desde la distancia con una frialdad gélida, sonriendo fríamente. Ya no puedo soportarlo. En mi vida pasada, Fiona nos empujó sola hacia una muerte trágica. Ahora que he renacido, esto está lejos de ser suficiente. Quiero que Fiona y toda su familia experimenten lentamente la desesperación y la miseria que mi familia soportó en nuestra vida anterior. Mientras observaba las interminables maldiciones de Fiona, dije fríamente: será mejor que guardes tu energía para la gente que provocaste deliberadamente afuera. Linda perra, ¿qué quieres decir?, replicó Fiona. No respondí porque pronto lo descubriría. Fiona miró fijamente la pantalla de vigilancia, observando a los cientos de personas amenazantes reunidas afuera, armadas con varias herramientas listas para apoderarse de la comida. Solo entonces sintió miedo, pero antes de que pudiera perder los estribos y maldecirme de nuevo, su esposo la abofeteó en el suelo. Mujer inútil, mira el desastre que has hecho. Si algo me pasa hoy, tampoco vivirás para ver el mañana. En solo unos segundos, Fiona fue golpeada hasta quedar negra y azul, suplicando continuamente piedad. Cariño, escúchame, también fui engañada por esa perra de Linda, pero no te preocupes. Esta casa tiene dispositivos antirrobo instalados, nadie desde afuera puede entrar. No me sorprendió que ella supiera sobre estas cosas, pero nadie desde afuera puede entrar. Probablemente estaba equivocada en eso. Antes de que Fiona pudiera terminar su oración, la puerta principal de la villa se abrió con un clic. Aquellos que se habían sentido frustrados por la puerta cerrada se miraron con deleite, y los más rápidos entre ellos ya estaban corriendo adentro. Sin embargo, después de registrar la villa y encontrarla completamente vacía, instantáneamente montaron en cólera. Sin darles a Fiona y los demás oportunidad de explicarse, los agarraron y exigieron saber dónde estaba escondida la comida. Fiona dijo la verdad, pero ¿quién le creería? En cambio, solo enfureció al líder, quien la abofeteó fuerte varias veces, dejándola con la cara hinchada como un cerdo. Después de preguntar por un tiempo y no obtener las respuestas que quería, el líder se desesperó. Inmediatamente presionó un cuchillo contra el cuello del esposo de Fiona. Antes de que Fiona pudiera siquiera suplicar clemencia, su esposo fue el primero en hablar. Por favor, perdóname la vida, puedo salir a buscar comida, y mi piel es gruesa y áspera, no tierna como la de esta mujer. Si deben matar a alguien, mátenla. Ella es la que los engañó a todos, yo no tuve nada que ver. Fiona nunca esperó que el hombre con el que había vivido durante más de una década dijera tales cosas para salvar su propio pellejo. En ese momento, lamentó profundamente la decisión que había tomado hace años, pero no hay segundas oportunidades en la vida. Antes de que pudiera explicarlo, fue atada y arrastrada a una habitación por esos hombres. Poco después, gritos agonizantes resonaron desde adentro. Incapaces de apoderarse de nada de comida, el grupo descargó su frustración torturando a Fiona poco a poco. En cuanto a su esposo e hijo, cuando fue arrastrada de regreso a la habitación, el líder ya la había sacado a buscar comida, prohibiéndole regresar a menos que encontrara algo. Fiona escuchó a la niña gritar su nombre, la voz se fue debilitando, luchó desesperadamente, pero ¿cómo podría igualar la fuerza de varios hombres? Su resistencia solo provocó su ira, haciendo que la trataran aún más duramente. Durante días Fiona soportó un tormento implacable, sin un sorbo de agua ni un bocado de comida, apenas aferrándose a la vida. La parte inferior de su cuerpo hacía tiempo que se había supurado, emitiendo un hedor nauseabundo con el calor. Los hombres hacía tiempo que habían dejado de atormentarla,
la única razón por la que se había aferrado hasta ahora era aferrarse a la débil esperanza de saber sobre el destino de su hijo, pero al escuchar a la gente afuera haciendo comentarios como, la carne del niño es tierna y no se atasca en los dientes, ya sea por rabia o desesperación, sus ojos se pusieron en blanco mientras escupía una bocanada de sangre y perdió por completo el conocimiento cuando despertó de nuevo. La parte inferior de su cuerpo ya se había supurado y podrido, los hombres que habían venido a saquear la comida se habían ido hacía tiempo, dejando solo unos pocos restos esqueléticos en la sala de estar, entre ellos había uno del tamaño de su hijo. Ante esta vista, incapaz de contener su dolor y furia, echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un desgarrador suspiro. Grita, linda perra, si hay una próxima vida, me aseguraré de que mueras de una muerte horrible. Estas palabras parecieron agotar sus últimas fuerzas, después de pronunciarlas, se desmayó por completo, no mucho después. Su cuerpo se derritió gradualmente en un charco de carne y sangre pútrida bajo el calor abrasador. Observé esta escena con calma, sin fluctuaciones en mi corazón, como tú haces, así cosecharás. Este es el resultado que Fiona se ha traído a sí misma. Después de escuchar la primera historia anterior, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntanse libres de compartir sus opiniones en la sección de comentarios. A continuación, continuemos viendo otra historia similar. Mi hermana y yo renacimos una semana antes del calor extremo. Esta vez, ella me robó a mi prometido y se fugó rápidamente. Hermana, finalmente es mi turno de disfrutar la vida durante el apocalipsis. Estaba abrumada por la emoción. Anticipando ansiosamente la buena vida que le esperaba, no pude evitar reír. Con un esposo abusivo e incompetente, ¿de verdad creía que sobrevivir al apocalipsis sería tan fácil? En mi vida pasada, morí en las abrasadoras llamas del calor extremo. Mi hermana me culpó por vivir sola y cómoda mientras ella y nuestros padres sufrían el apocalipsis. ¿Cómo es que tú puedes disfrutar del aire acondicionado y la olla caliente mientras nosotros apenas sobrevivimos con tus escasas limosnas? Entonces muramos juntos. El calor extremo ya había hecho que la casa fuera altamente inflamable y explosiva. Impulsada por el resentimiento, mi hermana encendió la estufa de gas y las llamas furiosas consumieron a todos en todo el edificio. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba sentada en una cafetería helada. Frente a mí estaba mi esposo de mi vida anterior, Jack. Podría considerarse algo adinerado, dueño de 3 restaurantes de ollas calientes en la ciudad con un negocio decente, solo que es un poco mayor. Pero mis padres dijeron que los hombres mayores saben cómo apreciar a sus parejas. Una voz aguda de mi hermana sonó detrás de mí. Jack, soy yo la que se supone que está en esta cita a ciegas con tú hoy. Corriendo a toda prisa, su pecho subía y bajaba sin control mientras jadeaba en busca de aire. En el momento en que vio al hombre, un brillo decidido brilló en sus ojos. En esa fracción de segundo me di cuenta, mi hermana también había renacido. Esta vez, quería robarme a mi prometido. Fingí estar enojada y miré a mi hermana. Ellen, ¿de qué tonterías estás hablando? Esta cita a ciegas me la impusieron mis padres, dijeron que estaba creciendo y era hora de sentar cabeza. Al principio, me negué, pero no pude soportar los arrebatos emocionales de mi madre. Ellen se alisó el cabello y tímidamente me empujó de la silla con su cadera. Hermana, no estoy diciendo tonterías, fue amor a primera vista con Jack. Me gusta. Desde que llegó Ellen, Jack no podía apartar los ojos de ella desde la infancia. Ellen siempre ha sido más bonita que yo, heredó los rasgos de nuestro padre, pómulos altos, piel clara, siempre el centro de atención donde quiera que iba. No me sorprendió, no me importó en absoluto que Jack le tomara cariño. Ellen me echó apresuradamente, diciéndome que no interfiriera en su cita a ciegas. Viéndolos intercambiar miradas persistentes, reprimí una risa y asentí. Está bien, entonces, ¿qué pasa con mamá? Ellen se impacientó. Date prisa y vete, hablaré con mamá yo mismo. De verdad podría creer que Jack es una especie de buen hombre en mi vida pasada. También me engañó la apariencia encantadora de Jack. Pensé que era un hombre decente y orientado a la familia. Bajo la insistencia de nuestros padres, rápidamente tuvimos una boda forzada y me mudé de mi casa a la de Jack arriba. Pero pronto llegó el apocalipsis de las altas temperaturas con un calor abrasador que mantuvo a la gente dentro y la falta de agua y comida provocó muchas muertes. Porque Jack tenía una tienda, nuestra casa estaba abastecida con grandes cantidades de verduras y carne. Ingenuamente pensé que mis padres se salvarían, pero Jack ni siquiera me dejó ayudarlos. No solo eso, sino que incluso me cortaron las raciones, solo me permitían un panecillo al día. Si me atrevía a robar comida, me golpeaba. Estas son todas mis cosas. ¿Cómo te atreves a robar, miserable mujer? Por un lado estaban mis padres rogándome que los ayudara
así que no tuve más remedio que guardarles mis raciones diarias, pero Ellen estaba particularmente disgustada, me culpaba por disfrutar de la olla caliente y el aire acondicionado todos los días mientras dejaba a nuestra familia comer panecillos secos y rancios. Nunca les dije la verdad, temía que mis padres se preocuparan y así. Ellen se resintió. Encendió la estufa de gas en casa y nadie escapó del mar de llamas, ya que Ellen insiste en este matrimonio. ¿Qué razón tengo para decir que no? Está claro que Ellen tiene prisa. Tuvo una cita a ciegas por la tarde y anunció su matrimonio por la noche. Mamá, papá, me caso con Jack. Mis padres no estuvieron de acuerdo y sus rostros se oscurecieron tan pronto como Ellen entró por la puerta, incapaces de regañar a su hija menor, me convirtieron en el blanco de su ira. Sara, explícate, ¿qué está pasando exactamente? Aquí conté lo que pasó en la cafetería esa tarde, justo cuando estaba a punto de tomar un sorbo de agua. Mamá dio un paso adelante y me quitó la taza de la mano de un golpe, el agua me salpicó el cabello y la taza cayó al suelo, hecha añicos. Tú debes ser el que no quiere casarse y está engañando a su hermana, ¿cierto? ¿Cómo podría alguien como Jack ser digno de mí, Ellen? De repente levanté la vista, mirando fijamente a mi madre, de repente comprendí, ella lo había sabido todo el tiempo, sabía que Jack no era un buen hombre, que su preciosa hija menor no debería casarse con él, pero yo podía. Mamá también se dio cuenta de que había dicho algo malo y trató de enmendarlo. Lo que quería decir era, el temperamento de tu hermana seguramente la intimidaría si se casara, pero tú siempre has sido sensata, tu padre y yo nos sentimos a gusto contigo. A Ellen no le importó nada más e insistió en estar con Jack, no importa cuánto intentaron persuadirla sus padres, ella se mantuvo firme. Ellen debe haberle dicho algo padres, porque al día siguiente cedieron y aceptaron dejarla casarse con Jack. Jack estaba naturalmente muy contento, ya que todavía estaba en la fase de luna de miel con Ellen, los dos no podían soportar estar separados ni un solo día. Ellen y Jack tuvieron un matrimonio relámpago sin ceremonia nupcial, solo una comida sencilla con la familia. Durante la comida, Ellen parecía estar haciendo un espectáculo deliberado para mi beneficio, se aferró a Jack como si marcara su territorio, afirmando constantemente su reclamo. Recién casados, Jack estaba felizmente mimándola durante toda la comida. Ellen ni siquiera levantó sus palillos, solo mandoneando a Jack, cariño, quiero comer esto, aliméntame. Luego me levantó una ceja con suficiencia. En el camino, fui al baño y Ellen me siguió, cerró la puerta casualmente, me inmovilizó contra el lavabo y habló en el tono más venenoso. Hermana, finalmente es mi turno de disfrutar el apocalipsis en esta vida. Ella deliberadamente levantó su manga otra vez, revelando el gran brazalete de oro en su interior. Hermana, Jack insistió en comprarme un brazalete de oro, dije que era un desperdicio de dinero, pero él afirmó que no era lo suficientemente bueno para mí y prometió llenar una habitación entera con oro para mí en el futuro. Ellen esperaba que estuviera furiosa y celosa, pero simplemente sonreí y asentí. Eso es maravilloso como tu hermana, realmente te deseo felicidad en encontrar el amor verdadero. Ellen sintió como si hubiera golpeado algodón, haciéndose ver ridícula. Un destello de confusión cruzó mi mente. Pero, ¿qué quisiste decir antes con el fin del mundo? Sus pupilas se contrajeron cuando me soltó instintivamente, me escrutó de pies a cabeza con una mirada inquisitiva, luego, de repente, me arrebató el teléfono como si la hubiera golpeado un pensamiento. La observé mientras abría los datos de mi banca en línea y descubría que no había absolutamente ninguna transacción. Ellen se iluminó visiblemente, murmurando algo en silencio para sí misma. Parece que soy la única que ha renacido. Realmente debo ser la elegida. Bajé mis párpados, por supuesto. Ellen no pudo descubrirlo. En el momento en que me di cuenta de que había renacido, inmediatamente comencé a preparar suministros, pero solo usé los ahorros secretos que había guardado durante años. ¿Cómo podría rastrear eso? Mi intuición me dice que si Ellen descubre que estoy almacenando suministros en secreto, definitivamente intentará planear algo. En esta vida, solo disfrutaré de mi estofado mientras la veo ser golpeada en el apocalipsis. Ellen me sondeó con algunas preguntas más hasta que mamá llamó a la puerta, finalmente dejándome ir. Después de la cena, Ellen detuvo a Jack para hojear fotos de la infancia, señalando al niño de piel oscura en una foto grupal y riendo histéricamente. Cariño, nunca adivinarías que esta pequeña negrita es mi hermana, ¿verdad? Te lo digo, era tan morena en ese entonces que todos pensaban que era mi hermano. Ja, ja, ja. Al ver el desdén en los ojos de Jack, Ellen se puso aún más feliz. Me senté en silencio a un lado como un completo don nadie. Un leve escalofrío se curvó en las esquinas de mis labios, ya me había acostumbrado. Ellen siempre había disfrutado menospreciándome para elevarse a sí misma. Ellen y Jack obtuvieron su certificado de matrimonio, y al día siguiente ella se mudó arriba para vivir con él. No se exigió dote,
pero Ellen fue más inteligente, solicitó conectar los pisos de ambas casas agregando una escalera, convirtiendo 2 habitaciones en un dúplex. Jack inicialmente no estuvo de acuerdo, pero sus padres proporcionaron una dote generosa. En mi vida anterior, cuando me casé, no tenía nada, ni siquiera me prepararon una sola colcha de boda. El favoritismo de mis padres se está volviendo cada vez más obvio. ¿Cómo pude haber sido tan ciego en mi vida pasada? Desde la infancia, lo que fuera que le gustara a Ellen, nuestros padres la satisfacían sin dudarlo. En cuanto a mí, con mi apariencia promedio y mi inteligencia mediocre, nunca me gané el favor de mis padres. Las palabras que decían con más frecuencia eran: si tan solo fueras la mitad de inteligente que tu hermana. Traté desesperadamente de demostrar mi valía, esperando que mis padres me quisieran un poco más y estuvieran orgullosos de mí solo una vez, sin importar lo bien que lo hiciera. Nunca era tan bueno como las dulces palabras de mi hermana que les ganaban su favor. Mamá y papá amaban sacar a Ellen más que nada, siempre regresando con un montón de cumplidos. En público, ni siquiera me reconocían como su hija, pensaban que era fea, no lo suficientemente inteligente y una vergüenza. Me defendí, pero todo lo que obtuve fueron regaños de papá y bofetadas de mamá. ¿Cómo puedes ser tan egoísta, siempre compitiendo con tu hermana menor por todo, como la hermana mayor? ¿No conoces la historia del hermano mayor que renunció al par más grande? En mi vida anterior, acepté casarme con Jack solo porque estaba tan hambrienta de amor que me conformé con cualquiera. Anhelaba desesperadamente a alguien que pudiera entender mis alegrías y tristezas. Ahora que he renacido, finalmente entiendo que debo amarme bien a mí misma. Ellen todavía no confía yo, incluso llegando tan lejos como para que nuestros padres me vigilen. Cada vez que salgo de casa, mis padres encuentran todo tipo de excusas para seguirme, decididos a no dejarme salir sola. Sé a qué le teme, tiene miedo de que yo también haya renacido, miedo de que me acosté con Jack y arruiné su matrimonio perfecto. El apocalipsis abrasador está a punto de llegar. En la vida anterior, la repentina ola de calor golpeó, causando que las temperaturas globales se dispararan. Incluso los polos norte y sur se derritieron rápidamente sin excepción, lo que provocó inundaciones y tsunamis en muchas áreas, mientras que las regiones del interior sufrieron sequías mortales. El lago más grande de la ciudad se secó, matando a decenas de miles de peces. Este apocalipsis abrasador duró un mes completo. Después de que el calor disminuyó, un aguacero continuo de medio mes casi sumergió toda la ciudad. Esta es una batalla prolongada. Debo preparar una gran cantidad de suministros. Después de todo, cuando realmente llegue el momento crítico, podría convertirme en el peón descartado de la familia. Afortunadamente, todavía conseguí una responsabilidad, incluso ahora que Ellen está casada, todavía me baja la ropa para lavarla todos los días. Ah, y ahora también está Jack. El último día antes de que llegara la ola de calor, renuncié, fingí no ver los platos apilados en el fregadero, dejando las tareas sin hacer y la ropa sin lavar. Tan pronto como Ellen entró, se pellizcó la nariz y se quejó con mamá. Mamá, mira a Sarah, ha estado en casa todo el día sin mover un dedo para ayudar. La casa es un desastre, y ni siquiera le importa cuánto trabajes. El rostro de mamá se ensombreció instantáneamente cuando finalmente notó las tareas domésticas descuidadas. Me espetó: Sarah, ¿qué estás haciendo? Ve a limpiar este desastre ahora mismo. No me extraña que no puedas casarte. Me senté en el sofá, sin expresión, pero mi corazón no pudo evitar enfriarse. No es que no supiera que mi mano estaba herida. Olvídate de tocar agua. Ni siquiera podía levantar el objeto más pesado. Si Ellen es tan considerada, entonces ¿por qué no ayudas a limpiar la casa? Realmente no los entiendo. Si no les gusto, ¿por qué me dieron a luz? Mamá estaba furiosa, así que simplemente cerré la puerta y regresé a mi habitación, dejándolos afuera. Al día siguiente el calor abrasador llegó como se esperaba. Temprano en la mañana, el sol colgaba alto en el cielo. La temperatura de hoy es de 45 grados y continuará subiendo durante la próxima semana. Todos deben evitar salir a menos que sea absolutamente necesario. Después de mirar las noticias, fui a encender el aire acondicionado, solo para encontrar que faltaba el control remoto. Cuando salí a buscar, no solo faltaba el control remoto, sino que mis padres también se habían ido. Justo cuando estaba a punto de llamar a mis padres, me encontré con la publicación de Ellen en las redes sociales. Había publicado una foto de toda la familia reunida, con una olla humeante extendida frente a ellos. El subtítulo decía: nada supera la alegría de tener una olla caliente con la familia en un día abrasador. Inmediatamente comprendí, aparentemente toda la familia había subido a comer olla caliente. Ahora mismo, parece una feliz reunión familiar. Pero una vez que Jack se dé cuenta de que algo anda mal, ¿seguirá siendo tan generoso al ayudar a nuestros padres?
Es fácil de imaginar, Jack no lo será. Afortunadamente había almacenado un montón de fideos instantáneos en casa, que deberían durar bastante tiempo. Al abrir el refrigerador, me quedé atónita, estaba completamente vacía. Realmente Ellen se llevó los ingredientes de la olla caliente de nuestra casa, echando humo de ira. No pude evitar burlarme sin saber si llamarla tonta o demasiado confiada, poniendo todas sus esperanzas en un hombre seguro que se arrepentirá. Al día siguiente, la temperatura superó por completo los 50 grados, y todos comenzaron a sentir que algo andaba mal. Mamá y papá querían abastecerse de provisiones, pero Ellen los detuvo. Mamá, papá, ¿para qué molestarse en abastecerse? La familia de Jack tiene suficientes provisiones para que nos duren meses. ¿Para qué malgastar el dinero? Mamá y papá pensaron que tenía sentido e incluso elogiaron a Ellen por elegir a un hombre tan bueno. Ellen debió haberle dicho algo a mamá, porque después de que se fue, mamá parecía una persona completamente diferente. Me miró con una mirada siniestra, un destello de culpa brilló en sus ojos antes de que rápidamente lo reprimiera. Sara, sal y compra más comestibles. Como la hermana mayor, no deberías sentirte cómoda comiendo la comida de otros, ¿verdad?, exclamé en estado de shock. Mamá, hace más de 50 grados afuera, ¿dónde se supone que voy a comprar comestibles? ¿No dijo Ellen que la familia de su prometido tiene comida? Mamá explotó de repente, señalándome y gritando. Ellen tenía razón después de todo. Todavía no superaste a Jack. ¿Cómo pude haber dado a luz a una hija tan desvergonzada, incluso codiciando al esposo de tu propia hermana? Enderecé mi cuello y repliqué, no fue mi prometido primero. Claramente, Ellen me lo robó. Bofetada. El pecho de mamá se agitó violentamente mientras soltaba una bofetada en la cara. Podría haberme escondido, pero no lo hice. A mis padres no les importó en absoluto. Me sacaron de casa juntos, diciendo, si no puedes comprar comida, no vuelvas. No te dejaremos que te quedes aquí gratis. Con eso cerraron la puerta sin piedad. El suelo estaba abrasador, casi me quema los pies. Afortunadamente, estaba preparado, había comprado un traje resistente al calor y me lo dejé puesto. Sabía que mis padres me abandonarían. Pero nunca esperé que estuvieran tan ansiosos por hacerlo. Inmediatamente conduje de regreso a mi apartamento alquilado, ya que son ustedes los que me obligan a salir. No me culpen por lo que pase después. Regresando a mi apartamento alquilado, me sentí completamente relajado. Después de bañarme y comer algunos Häagen-Dazs, todo mi cuerpo finalmente se enfrió. Mientras tanto, Jack tuvo una pelea con Ellen. Ellen estaba de muy buen humor después de enterarse de que nuestros padres me habían echado. Incluso dijo que quería celebrarlo con una comida abundante. Poco sabía ella, el rostro de Jack se ensombreció al instante. ¿No sabes lo que está pasando afuera? ¿Cómo te atreves a pensar en un festín ahora? Ellen le restó importancia. Cariño, ¿de qué hay que preocuparse? ¿No acumulamos suficientes provisiones? Mis padres no comen mucho de todos modos. Tenemos suficiente para que nuestra familia dure meses. Jack de repente montó en cólera, sintiendo que a Ellen solo le importaba la familia de sus padres, y lamentó porque había conectado las dos casas. Al principio genuinamente le agradaba a Ellen y estaba dispuesto a consentirla, pero ahora, con la situación incierta afuera, era probable que las condiciones solo empeoraran. ¿Cómo podría permitirse el lujo de mantener a esas dos viejas cargas? Por supuesto, Jack no estaba dispuesto. Ellen fue refutada e inmediatamente se enojó, lanzándole palabras abusivas a Jack sin moderación. Jack inicialmente la toleró, pero finalmente no pudo contenerse y recurrió a la violencia física contra Ellen. Maldita mujer, casada conmigo pero aún piensas en tu familia todos los días. Jack era inteligente. Le tapó la boca a Ellen para evitar que hiciera ruido. Después de una paliza, Ellen se comportó completamente bien, y Jack también se disculpó con ella, así que los dos se reconciliaron así. Pero fue duro para los padres de abajo. Esperaron y esperaron, pero la ayuda que necesitaban desesperadamente de su hija nunca llegó. Sin otra opción, mamá finalmente hizo la llamada. Pensé que estaba preocupada por mí, pero tan pronto como respondí, comenzó a regañar. Niña estúpida, ¿dónde diablos te has metido? Te dije que compraras comestibles. ¿Quieres matarnos de hambre a mí y a tu papá por tardar tanto? Comprendí de inmediato. Ellen debe haberlos abandonado. De lo contrario, ¿por qué pensarían en llamarme? Después de ordenar mis pensamientos, me atraganté. Mamá, casi me muero de calor aquí afuera, todos los supermercados y tiendas están cerrados, no sé a dónde ir, gritó la voz en el teléfono con enojo. No regreses si no lo conseguiste. Mi corazón se enfrió por completo. Este también fue mi último intento de poner a prueba el cariño de mis padres por mí.
si hubieran mostrado siquiera una pizca de preocupación por mí, los habría traído. Es una lástima que sean ellos los que me alejan cada vez más al tercer día de calor extremo. Las calles estaban completamente desiertas. En este punto, olvídate de salir, incluso acercarte a una ventana te haría pelar la piel por el sol abrasador. En cuanto a mis padres, se acercaron a Ellen varias veces, solo para ser rechazados fríamente por ella. Mamá y papá, ahora también estoy casado, no puedes depender de mí para todo. ¿Qué pensará Jack? No puedes pensar en mí ni una vez con las provisiones tan escasas ahora mismo. En nuestra casa tampoco queda mucha comida. No vengas a mí. Averígualo tú mismo. Rechazados por Ellen, sus padres desinflados como globos pinchados. A decir verdad, todavía quedaban algunas provisiones en casa, todas las provisiones que había dejado atrás antes de irme. Si mamá y papá racionaran con cuidado, podría durarles un mes. No se resintieron con Ellen por rechazar ellos, en cambio, me culparon de todo. Viendo las grabaciones de vigilancia, vi a mamá sentada en el sofá e inmediatamente empezó a maldecirme. Sara es realmente algo. Ha estado fuera por tanto tiempo e incluso estando afuera, no sabe pedirle a alguien que nos traiga provisiones, quiere matarnos de hambre. Nunca he entendido por qué mamá me odia tanto, pero realmente ya no me importa. Ellen tampoco lo está haciendo bien. Después de renacer, solo pensó en cómo confiar en Jack, nunca consideró valerse por sí misma. Además, Ellen fue mimada desde la infancia y esencialmente es solo un bonito jarrón. Cuando llegan los problemas reales, no puede ser de ninguna ayuda en absoluto. Por ejemplo, ahora mismo, Jack le dice a Ellen que cocine, pero ella ni siquiera sabe cómo encender la estufa de gas. Desde que Jack golpeó a Ellen por primera vez, le pondría las manos encima a la menor provocación. Viendo a Ellen dando tumbos, se irritó cada vez más y la pateó. Maldita sea, te tengo aquí y ni siquiera puedes hacer una sola tarea. Bien podrías haberte quedado con un perro, después de haber sido golpeada repetidamente estos últimos días. Ellen ha desarrollado una reacción física a eso. También ha empezado a resentirme por no decirle qué clase de persona es realmente Jack. Había pensado en correr a casa, pero la escalera que conducía a la planta baja estaba bloqueada por Jack y salir podría significar morir de calor. Incluso si volvía a casa, no había comida allí. Regresar significaría esperar a morir. Ellen seguía consolándose, pensando que solo fueron unas cuantas palizas, mientras que Sara había sido expulsada y podría estar muerta ya afuera. En cuanto a por qué pude ver las imágenes de vigilancia de la casa de Ellen, gracias a Ellen, cuando quiso conectar los dos apartamentos ese día, inventé una excusa para subir y aproveché la oportunidad para colocar algunos pequeños dispositivos de vigilancia. Ellen todavía se aferraba a la esperanza de ganarse a Jack. Trabajó duro para aprender a cocinar y se encargó de todas las tareas de la casa ella misma. Cariño, antes me equivocaba, ahora lo entiendo. Desde que me casé contigo, somos uno como marido y mujer. La sumisión de Ellen solo llevó a que Jack se volviera aún más exigente y duro. En mi vida anterior, me resistí desesperadamente. Si no fuera por el miedo de Jack de que pudiera hundirlo conmigo, ni siquiera habría tenido la oportunidad de ayudar a mis padres. En las imágenes de vigilancia, Jack disfrutaba de comidas lujosas todos los días, mientras que Ellen solo podía arrodillarse humildemente ante él, sosteniendo un tazón, esperando lo que Jack llamaba su caridad. En cuanto a mis padres de abajo, oliendo los deliciosos aromas de arriba todos los días, simplemente pensaban que Ellen disfrutaba en secreto de lujos a sus espaldas, y su resentimiento hacia ella creció inconscientemente. Por primera vez, mis padres tuvieron una gran pelea. Desde que me echaron de casa, las tareas del hogar volvieron a recaer en mamá. Ella tenía que cocinar todos los días y eso la envejeció significativamente. Todo es culpa tuya, porque no me detuviste cuando eché a Sara. Si no se hubiera ido, yo no estaría tan agotada. Esa mocosa desagradecida ni siquiera piensa en nosotros. No me extraña que no sea nuestra hija biológica. Todos esos años criándola fueron en vano. Parecen haber olvidado por completo que Ellen estaba arriba, abandonada por ellos, y sus corazones estaban llenos de resentimiento hacia mí. Mi mano se congeló en el aire, incapaz de creer lo que acababa de oír. ¿Qué quieres decir con que no son parientes de sangre? Entonces oí a papá burlarse. No. Deberíamos haberla acogido por lástima en ese entonces. La criamos para nada todos estos años, sin nada a cambio. Mejor que muera ahí fuera. Años de favoritismo finalmente tuvieron una respuesta. Entonces resulta que no era su hija biológica después de todo. En ese momento, reí y lloré. La culpa en mi corazón finalmente se disipó por completo. Una semana después, el mundo se sumió en un pánico total. Las altas temperaturas se negaron a bajar y todos los suministros del hogar estaban casi agotados. Mientras tanto, Jack se había enrollado con la viuda de al lado. La trajo descaradamente de vuelta a casa.
Cuando Ellen los vio, se abalanzó sobre la mujer para atacarla, solo para ser pateada por Jack. Pensando en cómo Jack también estuvo involucrado con esta viuda en la vida anterior, los dos habían estado en contacto secreto durante mucho tiempo. En ese entonces, Jack temía que pudiera actuar desesperadamente, por lo que nunca se atrevió a traerla a casa, solo escabullirse al amparo de la oscuridad. Ahora, Ellen ha perdido la ventaja en esta relación, y Jack hace tiempo que se cansó de ella. Por supuesto, ahora no le importaría la dignidad de Ellen. Maldita mujer, no tientes a la suerte, si no fuera por mí, te habrías muerto de hambre hace mucho tiempo. Si me apetece, puedo traer a casa a más de una mujer. Si quieres vivir, date prisa y cocina. Ellen odiaba a Jack hasta la médula y estaba llena de arrepentimiento. Podría haber vivido bien. Con los recuerdos de una vida extra, entonces, ¿por qué había depositado todas sus esperanzas en un hombre? Ante este pensamiento, Ellen derramó lágrimas de remordimiento. Había pensado en huir, pero no soportaba dejar la casa de Jack llena de provisiones, y también quería demostrar obstinadamente que podía vivir mejor que yo. Jack y la anciana viuda estaban enredados en la pasión en la habitación, mientras Ellen se secaba las lágrimas sola en la cocina, olvidándose por completo de sus padres de abajo que estaban casi sin provisiones, mientras vivían en una situación desesperada. Mi lugar era prácticamente un paraíso. Saqué un cangrejo real y una langosta pequeña del acuario, listos para hacer una olla caliente de langosta. Afortunadamente mis habilidades culinarias son decentes y tuve todos los ingredientes listos en poco tiempo. La base de la olla caliente debe saltearse primero para realzar su aroma. También tenía una olla de caldo de huesos hirviendo a fuego lento desde la mañana como base de la sopa. Luego agregué las cabezas picadas de las langostas pequeñas para hervir juntas. La rica y dulce fragancia era tan deliciosa que podría morderse la lengua. Emocionada, tomé una foto a propósito y la publiqué en mis redes sociales. Título: La supera la felicidad de disfrutar de una olla caliente con aire acondicionado en un día abrasador. Este momento de WeChat solo lo ven Ellen y mis padres, y Ellen ciertamente no me decepcionó. Su llamada llegó enseguida. Tan pronto como se conectó el vídeo, él envió la generosa cantidad de platos en mi mesa. Ahora ya no dudaba y estaba segura de que yo también había regresado. Sara, claramente sabías que Jack no era una buena persona. ¿Por qué no me detuviste? Al mirar el rostro magullado e hinchado de Ellen, su expresión hacia mí estaba llena de tanto odio que parecía dispuesta a destrozarme. Probablemente me echó la culpa de todo su sufrimiento en su corazón. Levanté una ceja y agité deliberadamente mi teléfono sobre la mesa. ¿Qué te impedí hacer? ¿No fuiste tú quien insistió en casarse entonces? Incluso dijiste que era tu turno de disfrutar la vida. En realidad debería agradecerte, si no, tendría que encontrar una manera de deshacerme de ese hombre. TSK. Supongo que me hiciste un favor después de todo. Cuanto más feliz era yo, más enojada se ponía Ellen, y se volvió completamente contra mí. Estás ahí fuera disfrutando sin importarle mamá y papá. Sara, nunca pensé que pudiera ser tan egoísta, realmente perdieron su tiempo criándote, maldita sea, tratando de hacerme sentir culpable ahora, qué pena que no me lo trague. Sara, ¿te encontraste con algún tipo otra vez? Me quedé sin palabras. ¿Crees que todas están tan desesperadas por hombres como tú, idiota? La llamada de Ellen no había sido colgada por mucho tiempo cuando llegó la de mis padres, pero no contesté, no querría que los viejos perdieran el sueño por la noche viendo lo bien que lo estoy haciendo, mira lo considerada que soy. En los días siguientes me cortaron el agua y la electricidad. Y el mundo exterior se convirtió en un infierno viviente, muchos hogares se quedaron completamente sin suministros, y aquellos que morían de hambre hasta el punto de la desesperación recurrieron al robo y la destrucción. Afortunadamente, cuando alquilé este lugar, me atrajo la gran puerta de hierro en la entrada y también había instalado una cerca eléctrica casera. Mientras me negara a abrir la puerta, nadie podría entrar, además, como este lugar ha estado deshabitado durante años, nadie vendría aquí, estaba a salvo, pero Jack y nuestros padres no lo estaban haciendo tan bien. La casa de nuestros padres se había quedado completamente sin comida, así que fueron a rogarle a Jack y Ellen, con la esperanza de poder darles algunos suministros. Como mínimo pidieron que les devolvieran los fideos instantáneos que les habían dado originalmente. Jack ni siquiera había hablado todavía, pero para demostrar su devoción solo por él, Ellen ni siquiera abrió la puerta. Mamá, papá, no me
Culpen por ser despiadada, mi hermana está ahí afuera deleitándose con delicias, mientras que Jack y yo apenas tenemos suficiente para nosotros. Ellen pensó que este acto complacería a Jack, pero ella tenía ni idea. Este fue realmente el comienzo de su descenso al infierno. Las acciones de Ellen rompieron completamente los corazones de nuestros padres, pero realmente no quedaba nada para comer en casa. Sin otra opción, papá echó a mamá. Ve a buscar a Sara y tráela de vuelta, tú fuiste quien la echó en primer lugar. Papá no mostró piedad. Cuando la vida y la muerte están en juego, ¿qué importa el matrimonio? Lo más importante es sobrevivir. Mamá ni siquiera había salido del vecindario cuando de repente varias personas salieron corriendo, la dejaron inconsciente y se la llevaron. Recuerdo a este grupo de la vida anterior, llevados a la desesperación. Ni siquiera perdonarían carne humana. Los que mamá encontró probablemente fueron ellos. Papá vio todo esto suceder ante sus ojos, completamente aterrorizado, hasta que sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó en el acto. Pensamos que mamá encontraría un destino terrible, pero no solo regresó ilesa, incluso trajo a esa gente a la puerta de Jack. Es esta familia, tienen toneladas de provisiones, lo entiendo. Tal vez mamá incluso ha llegado a odiar a Ellen. Un grupo de hombres corpulentos abrieron la puerta de la casa de Jack de una patada. Mierda, esa vieja bruja no estaba mintiendo, este lugar está lleno de provisiones. Hermanos, nos hemos ganado la lotería. En ese momento, Jack todavía estaba en la habitación, enredado con la vieja viuda. Cuando esas personas irrumpieron, Jack ni siquiera tuvo tiempo de vestirse. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se atreven a entrar en mi casa? Estas fueron las últimas palabras de Jack. Un solo puñetazo le destrozó el cráneo y su cuerpo se desplomó al suelo como una cometa con la cuerda cortada. Un grupo de hombres corpulentos se apoderó de la casa de Jack. Como guía, mamá también recibió algunas provisiones. Cuando alegremente trajo las provisiones a casa, encontró a papá desmayado en el suelo. Realmente nunca esperé que la más despiadada de nuestra familia en realidad fuera mamá. Recogió el cenicero de la mesa y lo estrelló con fuerza sobre la cabeza de papá, una vez, dos veces, hasta que papá dejó de respirar por completo. Mamá se desplomó en el suelo, jadeando por aire, miró ferozmente a papá. No creas que no lo sé, Sara es la hija que tuviste con esa mujer de afuera, lo he soportado todos estos años. Ja, 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 la sandía que tenía en la boca se esparció de un tirón. Mis pensamientos se arremolinaron 100 veces. Soy la hija ilegítima de papá de afuera. Esta noticia difícilmente puede considerarse buena. Es comprensible porque mamá me guarda tanto resentimiento. Papá murió a manos de mamá. En cuanto a Ellen, cuando esos hombres corpulentos irrumpieron, inmediatamente cambió de bando. Ahora se mezcla con esos brutos corpulentos, dejando que cualquiera se acueste con ella. Este final, solo puedo decir, es incluso más ridículo que los dramas descerebrados que he visto. En cualquier caso, Ellen sobrevivió. Los días pasaron y después de un mes, el calor extremo finalmente disminuyó. Ahora, la temperatura ha bajado a 40 grados, aunque todavía hace mucho calor. Ya no es lo suficientemente insoportable como para mantener a la gente en casa. Justo cuando todos pensaban que todo había vuelto a la normalidad, comenzó un aguacero torrencial. En la vida anterior, esta misma tormenta se cobró innumerables vidas. No es exagerado decir que casi la mitad de la ciudad está a punto de sumergirse. La fuerte lluvia cortó por completo toda comunicación y ya no podía monitorear su situación. La casa de Jack no es lo suficientemente alta y probablemente también se inundará. Afortunadamente, alquilé un lugar en el piso 48, que es más que suficiente para mantenerme a salvo en esta vida. La fuerte lluvia duró medio mes completo, incluso de noche podía escuchar débilmente gritos afuera, y mucha gente moría todos los días. De vez en cuando miraba por la ventana. Me sentía como si estuviera en un vasto océano, sin final a la vista, llenándome de pavor. Solo después de medio mes las aguas de la inundación comenzaron a retroceder. La carretera estaba llena de cadáveres lodosos. Ellen en realidad todavía estaba viva. Al igual que la antigua amante de Jack, después de que la inundación retrocedió, esos hombres corpulentos fueron denunciados por los vecinos y todos terminaron en prisión. Todos los suministros de comida anteriores habían sido malgastados por ellos sin dejar rastro. En ese momento Ellen parecía un cadáver marchito, apenas respirando, torturada hasta quedar irreconocible. El médico dijo que había sufrido abusos prolongados, con la parte inferior del cuerpo desgarrada, supurando e infectada. No le quedaba mucho tiempo de vida, ambos corrieron destinos similares, no hay necesidad de pensar en lo que debieron haber soportado. Fui a ver a Ellen, yaciendo sola en la UCI, sus ojos completamente sin vida. Solo cuando me vio mostró la más mínima reacción. Sara, ¿de verdad sigues viva? Estaba claro que realmente me odiaba. Toqué mi cara que había ganado varias capas adicionales de gordura.
No solo no estaba muerta, sino que estaba bastante bien. Qué exasperante es eso, tú, miserable perra. Nunca esperé que Ellen realmente muriera de su propia rabia. El monitor junto a la cama del hospital de repente pitó sin cesar. Los ojos de Ellen se abrieron de par en par, y después de una breve lucha dio su último aliento. Después de su muerte, la enterré junto a nuestros padres. Después de que mamá mató a papá con sus propias manos, se volvió loca y pronto murió en casa. Ahora, la familia de 3 finalmente está reunida. Después de que terminó el apocalipsis, todo necesitaba ser reconstruido, lo que nos requería unirnos y reconstruir nuestra patria juntos. Doné todos los suministros que había almacenado, guardando solo raciones diarias para mí, para elogiar mis acciones y alentar a otros a donar más. El gobierno me otorgó generosamente una villa. Esto fue perfecto. La villa valía decenas de millones. Finalmente puedo vivir mi propia vida y amarme de verdad. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero saber de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Los ojos de Ellen se abrieron de par en par, y después de una breve lucha dio su último aliento. Después de su muerte, la enterré junto a nuestros padres. Después de que mamá mató a papá con sus propias manos, se volvió loca y pronto murió en casa. Ahora, la familia de 3 finalmente está reunida. Después de que terminó el apocalipsis, todo necesitaba ser reconstruido, lo que nos requería unirnos y reconstruir nuestra patria juntos. Doné todos los suministros que había almacenado, guardando solo raciones diarias para mí, para elogiar mis acciones y alentar a otros a donar más. El gobierno me otorgó generosamente una villa. Esto fue perfecto. La villa valía decenas de millones. Finalmente puedo vivir mi propia vida y amarme de verdad. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero saber de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Los ojos de Ellen se abrieron de par en par, y después de una breve lucha, dio su último aliento. Después de su muerte, la enterré junto a nuestros padres. Después de que mamá mató a papá con sus propias manos, se volvió loca y pronto murió en casa. Ahora, la familia de 3 finalmente está reunida. Después de que terminó el apocalipsis, todo necesitaba ser reconstruido, lo que nos requería unirnos y reconstruir nuestra patria juntos. Doné todos los suministros que había almacenado, guardando solo raciones diarias para mí, para elogiar mis acciones y alentar a otros a donar más. El gobierno me otorgó generosamente una villa. Esto fue perfecto. La villa valía decenas de millones. Finalmente puedo vivir mi propia vida y amarme de verdad. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero saber de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez.